A ver. Pachicito. Estoy en clase, papá. ¿Ya? Están todos colorados, chicos. A ver. Ya está. A ver cuándo están los chicos. Ya están colorados. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Faltan unos compañeros que entran, Ah, doctora. ya. Ya. Gracias. ¿Cuántos están? A ver, los chicos. 3. Lo veo bien. No veo esta cosa que termine tirada en el suelo. Voy a arreglar el Era un problema la contraseña, no entraba. Ay, Doctora, ¿sí? creo que ya somos todos los que estamos ahorita. Ya,
Creo que ya Ya, podría empezar. ok, entonces ya, vamos a empezar. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la práctica 1 para revisar atrofia testicular, metaplasia escamosa de endocervix, hiperplasia benigna y displasia. Entonces, vamos a ir revisando cada una de estas patologías, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a ver aquí la atrofia testicular. Entonces, ustedes saben que el testículo es un órgano reproductor, ¿no? Es una glándula reproductora, pero que generalmente esta glándula, son niños o pequeñitos, ¿no? Esta glándula puede algunas veces estar en desarrollo normal, como puede estar atrófico. En aquellos niños que realmente los testículos deben descender, ¿no? A las bolsas escrotales, y muchas veces estos quedan en el abdomen y se llama criptorquidia. Y otras veces el testículo no tiene que tener. Doctora, disculpe, no se le escucha. Ya. Entonces, estaba hablando de la atrofia testicular. A ver, ¿escuchan? ¿Ahora sí? Sí, Como que doctora. por momentos se corta. Qué pesado el sistema, entonces, ya. Entonces, miren, les hablaba de la atrofia testicular. Que la atrofia testicular es una patología que se presenta generalmente en varones y en niños, ¿no? Desde la niñez. Porque sabemos que los testículos deben desarrollarse y estar en las bolsas escrotales. Lo que sucede es que hay niños que no tienen ese desarrollo, no descienden y esos testículos se quedan en el abdomen y eso se llama criptorquidia. Y que si no descienden los va a llevar a la atrofia testicular. Por eso que los niños deben ser operados tempranamente, ¿no? Para descender los testículos o estimularles con hormona para que puedan descender. Se les da un tiempo, un periodo. Si estos no descienden, recién son operados. Entonces, ¿por qué la atrofia testicular los va a llevar a la infertilidad? O sea, cuando sean adultos y quieran tener descendencia o hijos, no van a poder. Entonces, la atrofia testicular se va a presentar en aquellas personas que a veces por error la madre no descubre tempranamente este problema y los dejan avanzar. Nosotros tenemos prácticamente en el hospital muchas veces niños operados de 13 años, 10 años, y cuando ya es un poquito tarde porque ya van a llegar a la adolescencia y la atrofia testicular está presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Según cuando ustedes recuerden, la histología del testículo, ¿no? Donde está conformado, miren, por los túbulos, ¿no? Y que tenemos que estos túbulos seminíferos van a tener aquí una serie de células que son del desarrollo justamente de los espermatocitos hasta que estos maduran. Y eso en el niño generalmente está sin mucha función, si bien es cierto que están presentes, pero sin mucha función activa, puesto que el niño todavía no está en su etapa de adolescencia. Cuando el niño llega a su etapa de adolescencia, estos empiezan ya a funcionar porque las hormonas se van secretando. Entonces ya vamos a ver que va a estar mucho más poblado, ¿no? Y más maduros, ¿no? Entonces vamos a ver que generalmente estos túbulos están rodeados de, ¿no?, un estroma donde están presentes las células de Leydig. Generalmente hay un porcentaje, un 20% de células de Leydig, ¿no? Y que están generalmente alrededor, en el espacio casi intersticial. Pueden haber algunos fibroblastos, ¿no? Y generalmente esa es la conformación de túbuli a túbuli, como se conforma el tejido testicular, ¿no?
Entonces vamos a ver que el desarrollo de estas espermatocitos más maduros y espermatozoides maduros se va a lograr en la adolescencia, ¿no? Entonces, lo importante es que observemos los núcleos como deben ser, porque ya cuando lo veamos, los seminomas, aquí está la diferencia de cómo se van a modificar estas células que encontramos aquí por unas mucho más grandes, más pignóticas y con algunas atipias que como Entonces vamos a ver que generalmente este testículo que aparentemente histológicamente es normal se va a ir alterando. En los casos de atrofia vamos a ver que generalmente, miren, no hay casi, miren cómo está, no está conformado, no hay mucha conformación de los túbulos seminíferos, estos están casi ausentes y no desprovistos porque más bien hay una falta de maduración adecuada, ¿no? La formación de estos túbulos están ausentes. Generalmente los espacios donde deben estar las espermátides están casi escasas, ¿no? Eso es lo que observamos porque el tejido es reemplazado, ¿no? Por un material rosado, ¿no? Que caracteriza la atrofia. Entonces, no hay una actividad funcionante del testículo. Entonces, vamos a ver que miren, aquí están como espacios, ¿no? Sin presencia de la celularidad que va a expresarse el desarrollo en la adolescencia. Entonces, están ausentes, como espacios ausentes, ¿no? Como vacuolas, ¿no? Y no con ausencia de núcleos. Entonces, eso es lo que se logra en estos testículos de niños que no han sido atendidos a tiempo, ¿no? Entonces puede haber incluso, mira, acá están las células de Leydig, y puede haber ciertas zonas de fibrosis, ¿no? De trabéculas, ¿no? Pero esa es la característica de estos testículos atróficos. Después vamos a ver, bueno, este es el exocervix, este es cuello uterino. Tenemos que el cuello uterino, creo que acá hay una imagen. Bien, a ver, primero. Ay, no hay acá, más que macroscópica. Qué pena que salió, bueno, ya. Entonces, esto no se puede mover más acá. No sabía que está. Hay que ponerlo mucho más abajo, porque no. No. Ya, entonces miren, en el exocervix normal tenemos que lo característico es el epitelio, ¿no? El epitelio. Vamos a ver que ese epitelio generalmente es el característico en el cuello uterino, porque luego vamos a ver las alteraciones que se presentan en la displasia, ¿no? Entonces, vamos a ver que este exocervix, que aparentemente ustedes lo ven, miren, tapizado por un epitelio polistratificado, miren. Entonces, tiene pequeños núcleos, está vacuolizado, pero generalmente aquí hay sustancias, ¿no?, que se producen de colágeno y todo, como el epitelio, el exocervix como el epitelio más o menos también labial, ¿no? Entonces van a ver con presencia de núcleos, ¿no?, cuyos, ya lo vamos a ver más adelante, la clasificación de la celularidad desde la superficie hasta la base, que vamos a ver células superficiales, células intermedias, células parabasales y las células basales que están casi al borde, ¿ya? Entonces, no deja ver eso. No, esto debería de ponerlo, no nos deja ver. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El cervix uterino, como este es el cuello realmente, o sea, hagan de cuenta que este es un útero, o sea, totalmente en la parte
de arriba es todo esto, la parte de lo que es el miometrio, y esta zona pequeña de aquí, cerca, de lo cual nosotros tiene la importancia la zona esocervical, que es la de abajo, de los bordes, y la zona endocervical, ¿no? Que es esta. Generalmente la zona endocervical es donde se van a formar las glándulas, ¿no? Que van a generar el moco cervical. Por eso la vagina, o del cuello uterino hacia la vagina, es húmeda por la presencia de esta secreción que humedece y que favorece justamente que se arrastre cuando hay generalmente una fertilización. El espermatozoide se une a este moco y asciende para el embarazo, ¿no? Para lograr un embarazo. Entonces, este moco es muy importante, el que estas glándulas aquí en esta zona producen esta secreción, que es importantísima, y que esa secreción disminuye tremendamente en la mujer menopáusica. Ya no va a haber la producción de esas glándulas mucosas aquí, ¿no? En la zona endocervical. Entonces, aquí está, esta imagen está diseñada como de un cono. ¿Por qué? Es lo que hacemos cuando una mujer tiene justamente una lesión exocervical. Nos interesa si solamente es en la zona exocervical muy por encima, o si ha ascendido ya a la zona endocervical, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que generalmente las pacientes, que bueno fueran que solamente tuvieran la superficie, no, muchas de ellas ascienden, y es por eso que la persona no evidencia que ya tiene un cáncer, ¿no? Entonces, estas lesiones premalignas, porque al comienzo no es un cáncer, sino una lesión premaligna, la cual la podemos corregir de repente con un cono, como en este caso, y el cono, miren, es así en una forma triangular, porque antes se hacía un cono así, un corte sagital. Ahora no, ahora el corte es así, de esta forma, ¿no? Oblicuo, porque estas orejitas que quedan van a formar el nuevo cuello, ¿no? Y evitar que la persona esté amputada totalmente del cuello, porque luego, si es que va a querer un embarazo, va a terminar, ¿no? El bebé se va a salir, va a haber no cerclaje, un cierre aquí. En cambio, cuando esto es en forma triangular, estos bordes quedan como los nuevos cuellitos, y va a poder permitir que se cierre el cuello uterino. Entonces, vamos a ver que generalmente la lesión que es importante tomar en cuenta en el cervix es esta zona, muy importante. Y de aquí, esta zona de aquí, una vez que estamos exocervix, hacia adentro, el endocervix, hay una zona que se llama la zona de transformación, o la zona de transición entre lo que es el exo y el endocervix, que es muy importante esta zona porque cambia el epitelio. El epitelio ya no es tan escamoso y se conforma en algo endocervical, y muchas veces, que es lo que, o sea, epitelial glandular, y lo que sucede es que muchos de las pacientes, ¿no? Si es que esto asciende aquí, ya prácticamente aquí ya va a hacer contacto con el endometrio. Y muchos de estos casos, cuando compromete las glándulas, ya no son carcinomas escamosos, sino son adenocarcinomas, ¿no? Todo porque ya afecta a la glándula, ¿m? Y no al epitelio exocervical. Entonces, eso es lo que vemos en el cuello, que es de vital importancia en la anatomía. Pues vamos a ver. Ya. Oh, no. Aquí faltó. Bueno. Qué pena, no se ve. No sale. Ya. El cuello nada más. Bueno, ¿qué es la zona? La metaplasia escamosa en el cuello, o sea, una vez que vemos que del cuello uterino hacia el endocervix, que es la zona glandular, puede haber una zona de transformación que se llama, ¿no?, un cambio del epitelio, de un epitelio por otro, ¿no?, que es la metaplasia escamosa.
¿Qué es la metaplasia escamosa? La transformación de un epitelio por otro epitelio, ¿no? Pero con la como defensa, ¿no? La metaplasia escamosa en sí no es un cáncer, pero es una zona de transformación. Quiere decir que alguna noxa, algún daño hubo para que ésta se transforme. Y siempre por un epitelio de mayor complejidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede haber metaplasia intestinal. Estamos hablando del estómago y hay metaplasia intestinal. Estamos hablando del cuello uterino, ¿no? Y se va hacia el del endocervix como si fuera hacia el endometrio. O sea, cambia su celularidad y aquí como la están viendo, miren, no es tan solo en la superficie, ya lo ven que como forma así algo de glándulas y se va engrosando, ¿no? Y podemos decir que vemos células algo transformadas, pero no podemos decir que es un cáncer, ni tampoco podemos decir que no es nada. Eso es la metaplasia escamosa, la transformación de un epitelio por otro más especializado, ¿no? Que siempre lo ponemos como un diagnóstico y como una probabilidad porque sabemos que para le interesa mucho al médico tratante decir, aquí hay una metaplasia, ¿qué está pasando? ¿Por qué la metaplasia, no? Y hacer que la persona le den otra cita para continuar su seguimiento, ¿no? Entonces, entonces vamos a ver que este epitelio, miren, se transforma, ¿no? Se engrosa, incluso se crece, puede tener algunos núcleos algo sospechosos, pero no es todavía una neoplasia. Luego vamos a ver aquí también, igualmente, miren la metaplasia escamosa del endocervix, ¿no? Miren cómo se conforma ¿no? Estas son la base de sus núcleos y tiene justamente una formación clara, elevada de la zona de la producción de moco, ¿no? Entonces, igualmente, el epitelio escamoso se ha formado por una zona más endocervical, ¿no? Y aquí vemos, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ve? Se demora. Ya, entonces aquí ven igualmente, pero ¿por qué lo tapa esto? No deja ver muy bien. Ya, entonces miren, este es el epitelio y miren la zona de aquí, cómo se va, esta sola hilera de células mucosas, miren cómo se van transformando por la presencia de la metaplasia escamosa, ¿no? Y estas son justamente, esta zona de aquí arriba es esta. Y aquí está la presencia de células que van debajo del epitelio mucoso, ¿no? Como metaplasia. Este ya no se ve, ya no se puede ver abajo. No lo puedo mover. Ya. Aquí también tenemos, miren, otra pista donde podemos ver nosotros la presencia de este epitelio, miren, y que va a rebordear justamente la zona, ¿no? Glandular. Esto generalmente lo encontramos muchas veces en mujeres que han tenido ya, bueno, a veces no tan en jovencitas, sino en mujeres que son un poco más adultas, donde ha habido por algún daño, alguna noxa, ha producido, ¿no? Una transformación de su epitelio por otro, ¿no? Más especializado. Pero generalmente, claro, en mujeres que tienen relaciones sexuales, mujeres que ya, tienen una vida reproductiva, ¿no? Más activa. Luego tenemos aquí una revisión sobre lo que es la hiperplasia benigna prostática. Ustedes saben que la próstata es una glándula también muy importante, ¿no? En el varón, en la etapa reproductiva. Quizás en la etapa más adulta o la tercera edad, esta próstata puede estar hiperplásica, o puede haber cáncer, pero ¿qué sucede? Que generalmente
ya para ellos no es muy importante su actividad reproductiva, ¿no? Como es en la etapa del varón, en la etapa muy joven, ¿no? Pero que justamente, ¿por qué se produce la hiperplasia? Como consecuencia de un problema, miren, problemas del tipo, ¿no? Si bien es cierto, esta próstata, ¿no? Que se encuentra, generalmente de forma nodular, ¿no? Que pesa aproximadamente 30 gramos, 20, 30 gramos. Vamos a ver que generalmente esta próstata, mira, acá la ven, ¿no? Es bastante de consistencia firme, y que está formada por glándulas también, ¿no? Y vamos a ver que generalmente esta próstata, como a veces termina tan grande y crecida y de consistencia mucho más firme, más sólida en varones que tienen, ¿no? Problemas de hiperplasia benigna prostática y que tienen que ser operados. Ustedes saben que la próstata es una glándula muy irrigada por numerosos filetes nerviosos. Entonces, esta glándula prostática, generalmente la solución son las cirugías. No hay medicamentos que la disminuya de tamaño. Y se dice que, ¿por qué se produce la hiperplasia? Porque hay generalmente pequeñas inflamaciones o infecciones de la glándula prostática que generalmente se llevan a cabo en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces motiva esto un crecimiento, ¿no? Una inflamación y un crecimiento de la próstata, ¿no? Y lleva a que generalmente es bien raro que tenga una hiperplasia prostática benigna un joven, ¿no? Porque el joven todavía no tiene muchas relaciones sexuales, una persona todavía en etapa reproductiva, pero cuando esta próstata se crece, se aumenta en edad, generalmente la hiperplasia prostática la encontramos en varones mayores de los 45 años, ¿no? A los 70, 80 años. En esos pacientes sí los vamos a encontrar estas hiperplasias prostáticas, ¿no? Muchos de ellos solamente se van a la cirugía, aunque muchos varones no quieren someterse a la cirugía, ¿no? Porque al cortarse los filetes nerviosos que inervan a esta próstata, terminan muchas veces con con la pérdida de la erección y con una eyaculación retrógrada. Entonces, eso motiva mucha incomodidad en los varones y es motivo por el cual muchos no se quieren operar, ¿no? Y además que, como les decía, se cortan los filetes nerviosos, evita que haya erección. Entonces, eso motiva un problema, ¿no? En relación sexual al varón. Luego tenemos aquí en un corte histológico normal, como la próstata está formada, ¿no? Por glándulas y por tabiques fibrosos entre grupos de glándulas, que le da la consistencia bastante sólida a la próstata. Entonces, ¿qué nos interesa mucho? Estas glándulas que están conformadas por una hilera de células, ¿no? Es un epitelio cúbico simple, es una diferenciación también entre las glándulas que están aquí pequeñas y las glándulas que están en las zonas periféricas, que son un poco más grandes, ¿no? Y además puede haber entre las glándulas y o sea, en el intersticio de los espacios glandulares y la zona fibrosa, puede haber presencia de infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Porque son pacientes que generalmente, como les decía, activan inflamación y desarrollan el crecimiento de la glándula. Entonces, vamos a encontrar que también puede haber, está cerca acá la zona de la uretra, ¿no? Este estroma es, como le digo, denso, fibroso, ¿no? Con muchas trabéculas fibrosas. Y luego tenemos que
lo vamos a ver a esta próstata, una como normal, otra como patológica en lo que es la hiperplasia y otra como es el cáncer prostático. Entonces aquí, miren, la próstata, acá está conformada por este epitelio glandular, ¿no? Y que miren, que generalmente siguen el contorno, los núcleos hacia el borde, ¿no? Y la presencia de zonas que segregan moco, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Entonces, y puede encontrarse en esta próstata las zonas de los cuerpos amiláceos, que generalmente están a veces en la luz de las glándulas, ¿no? Y que estos cuerpos amiláceos son unas sustancias rosadas, bastante sólidas, presentes, ¿no? Estos cuerpos amiláceos en las hiperplasias prostáticas, ¿no? Entonces, miren, la hiperplasia prostática aquí en la zona glandular justamente es porque agranda el tamaño de las células, de las glándulas, son más grandes, ¿no? Bastante trabeculadas, puede haber infiltrado inflamatorio en medio de ellas, ¿no? Infiltrado inflamatorio. Lo que motiva esa inflamación es el que agranda la glándula, ¿no? Y la presencia de los cuerpos amiláceos. Aquí también están viendo esta zona, son los cuerpos justamente amiláceos, ¿no? Aquí también, esto se ha pasado a la zona de endocervis y exocervis, mira, esto es endocervis y esto es exocervis. Se me olvidó. Y estas son las zonas de displasia, para hablarles de la displasia. La displasia quiere decir que es la transformación de un epitelio normal. Entonces, todavía no llega a ser cáncer. Ustedes saben que las displasias fueron clasificadas por Richard, que fue uno de los descubridores hace muchos años, donde clasificó justamente él como si fueran ni uno, ni dos, ni tres. Y luego fue otra clasificación por displasia leve, moderada y severa, ¿no? Y luego vino la clasificación que se dio en Bethesda, ¿no? En Maryland, y se llegó a la conclusión de poner a estas lesiones como lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, porque sabemos muy bien que había muchas dificultades y problemas en cuanto a hacer el diagnóstico, ¿no? De las muestras de secreción para los Papa Nicolaos. Entonces decían de que la única forma de poder determinar la clasificación y poder saber cómo estudiar más o profundizar los estudios en aquellas mujeres que tenían lesiones, ¿no? Y cómo diferenciarlas del cáncer, puesto que por Papa Nicolau teníamos las secreciones y la tipia del núcleo, pero también por las biopsias teníamos las alteraciones que se veían en las capas del epitelio. Entonces, las displasias leves generalmente son las superficiales, las displasias moderadas, las intermedias, y cuando esto llega desde la base hasta la superficie, es la displasia severa. Y tenemos que, generalmente, esa es la que más, más es el diagnóstico, teniendo en cuenta que la lesión de bajo grado, que hoy en día, según la clasificación de Bethesda, las lesiones de bajo grado solamente incluyen al papilomavirus y a la displasia leve, mientras que la displasia moderada y severa se van como lesiones de alto grado. Quiere decir que las lesiones de bajo grado uno las puede observar y no necesariamente van rápidamente al cáncer. En cambio, las lesiones de alto grado quiere decir de que nosotros ya tenemos que preocuparnos que ese paciente tiene que tener luego de la evaluación una colposcopía y que ese paciente hay que seguirlo porque puede en cualquier momento hacerse o instalarse un cáncer. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. La displasia leve, como ya les dije, está en la superficie, se caracteriza porque hay atipia de los núcleos. Una de las primeras lesiones a la displasia leve son la presencia de coilocito del papilomavirus, ¿no? Que forma como un halo muy claro, ¿no? Y con un núcleo, ¿no? Prominente
que nosotros lo observamos como si fuera un ojito, ¿no? Bien prominente, ¿no? Y con una zona vacuolada que es el coilocito. Y luego es la primera lesión, y que porque sabemos que el papilomavirus es un predecesor del cáncer del cuello uterino, ¿no? Entonces, este papilomavirus, cuando ahora existen muchos tipos de papilomavirus, están realmente en la actualidad considerados como 15 de alto riesgo, ¿no? Y 4 de bajo riesgo. Generalmente, y hay muchos otros más que se están descubriendo en la clasificación, y una paciente puede tener no solo un tipo, puede tener 3 y 4 tipos y muchos más de las variedades o subtipos del papilomavirus, ¿no? Y también decirles de que el papilomavirus no solamente puede estar presente en los humanos, también está presente en los animales, ¿no? Entonces es importante, y por eso lo estudiamos, y la importancia de cada vez continuar descubriendo qué otras alteraciones producen estas lesiones, ¿no? Que como sabemos, el papilomavirus no solamente está en el cuello uterino, puede estar presente en muchos otros lugares del organismo, ¿no? Entonces, bueno, entonces miren, esto es lo que la displasia leve, y también la presencia de núcleos atípicos, ¿no? Que pueden ser macronúcleos, o sea, el tamaño del núcleo es muy importante cuando nosotros evaluamos una patología, observar las características del citoplasma y las características del núcleo. Y vamos a ver que generalmente no llega a más, o sea, puede haber un agrandamiento, puede haber cierta atipia, pero diferencia mucho de lo que ya es una displasia moderada, donde ya vemos que la tinción es mayor, esa pigmentación más oscura, más negruzca, ¿no? Del núcleo, y que puede tener formas muy atípicas, alargados, ¿no? O redondos, bien pignóticos. Y también hay una desorganización en la arquitectura, ¿no? Como ustedes están viendo acá, uno encuentra algunos niveles, en cambio aquí ya no, es todo un desorden en su celularidad, ¿no? Porque hay una sobrepoblación. Y las características de los núcleos en cuanto a la tinción y sus formas irregulares. Y cuando nosotros tenemos una displasia severa, ya vemos los cambios vienen desde la base hasta el final, todos son alterados por esa pignosis, esa proliferación de células, ¿no? Que le dan las características de la displasia moderada severa, ¿no? Ya de la moderada a severa, ¿no? Entonces, estas lesiones son las que ya realmente nos ponen en alerta para poder pensar que esa paciente puede ir al cáncer ya o lesión incluso mayor de invasión a otra parte del tejido uterino, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en las displasias. Y esa transformación del que va subiendo, ¿no? Que va sufriendo el epitelio en su celularidad, en su arquitectura, ¿no? Es lo que observamos. Después, aquí también, miren la displasia moderada, ven en sus núcleos cómo están las formas de los núcleos, ¿no? Y muchas veces también están algunos en forma de renacuajo, muy larguitos, delgados, pero bien como tinta china, ¿no? Entonces eso ya ha captado en la coloración más la tinción debido a que son células malignas, ¿no? Luego aquí, displasia severa también, miren, ve, sus núcleos son variados, miren, mucha celularidad, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros en estos pacientes. Aquí está lo de las displasias igual. Y creo que ahí terminó. Sí, displasias, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la primera práctica, ¿no? De revisión. Después, por supuesto que hagamos las prácticas, vamos a hacer un repaso, por supuesto, ¿no?
hacer un repaso de lo que estamos describiendo. ¿Me escuchan? Chicos. ¿Escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a pasar a la segunda práctica, ¿ya? A ver, para que, ¿dónde están? Ya, no sé. Cerramos esta y la ponemos la otra. Doctora, su audio está desactivado. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí se le escucha. ¿Sí? Ya. Entonces, en el infarto de miocardio reciente, como les decía, vamos a ver, ¿no? Que este tejido de fibras musculares estriadas, ¿no? Generalmente que conforman el corazón, vamos a ver que van a ser dañadas porque el infarto es una necrosis, se produce una necrosis por falta de oxígeno que lleva justamente a la fibra muscular. Entonces, vamos a ver que estas zonas de las fibras estriadas van a ser dañadas por la falta de ese aporte. Ustedes saben que toda persona tiene más o menos hasta 5 minutos para poderse rehabilitar, ¿no? Si no, ya sabemos que va a producir de todas maneras algún daño a ese tejido. Entonces, vamos a ver que la presencia, ¿qué es lo que hay cuando es un infarto? Y eso es una característica muy importante. Definir si es que este infarto de miocardio es reciente o es antiguo. Cuando es reciente, vamos a ver como todo golpe, pongamos, o todo daño, ¿qué es lo que hay primero cuando es reciente? Es una hemorragia. Entonces vamos a ver la presencia de aquí, miren, de hematíes, que están aquí entre los haces de las fibras estriadas, ¿no? Estos Doctora, son disculpe, hematíes. ¿Sí? doctora, disculpe que la interrumpe. ¿Usted cree que Sí. pueda poner una diapositiva en modo de presentación para poder ver más grande el corte histológico? A ver, espérate. Está bajito en la copita, ahí para que lo pueda poner. Donde dice comentarios, al costado. Abajo. Aquí. Ajá. Ahí, ya. Sí, Entonces, miren, gracias. entonces, ya, muy bien, hija. Entonces aquí, miren, yo les decía que justamente lo primero que se presenta en un infarto de miocardio reciente es la presencia de zonas de hemorragia. Vamos a encontrar los hematíes, ¿no? Que es como toda herida o todo golpe, lo primero que hace se produce es una hemorragia, un sangrado. Pero luego vamos a ver que se instalan, ¿no? Otras, miren, presencia de eosinófilos, ¿no? Y en un infiltrado, que todavía no llega a ser totalmente crónico, ¿no? Es agudo. El problema es reciente, es agudo, ¿ya? Y estos son eosinófilos
¿no? Que están presentes entre las haces de las fibras estriadas. Luego encontramos aquí que hay también, miren, algunos polimorfos nucleares, ¿no? Presentes. Porque en el infarto de miocardio antiguo ya no hay polimorfos nucleares, sino hay linfocitos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre una y otra. Aparte de que, miren, vamos a encontrar aquí, miren, cómo están las fibras de tejido muscular, donde estas no continúan, no se enlazan unas a otras, porque es así como está formado un epitelio normal del corazón. Vamos a encontrar que muchas veces ya por el infarto estas fibras se rompen porque se necrosan. Aquí tenemos la presencia del infiltrado inflamatorio que está invadiendo y miren cómo está. Esta es una fibra muscular esta y ya no están tan juntas como estaban en estas zonas, ¿no? Por presencia de este infiltrado inflamatorio, ¿no? Recién agudo, porque es un periodo agudo. Aquí podemos ver también, miren, cómo están las fibras, miren, las fibras estriadas, cómo están, que se observan aquí, miren el sarcolema, el sarcoplasma, cómo está distendido, como si las fibras, ¿no? Miren aquí como en hileras, ¿no? Pero distendidas. Eso es lo que caracteriza de que este epitelio, que era, o este tejido muscular que era compacto, estas están distendidas, elongadas, ¿no? Porque han sufrido un daño, porque están siendo necrosadas, ¿no? Entonces el infarto reciente, todos los cambios que se ven en el infarto de miocardio antiguo, donde ya hay una cicatrización total, esto va recién a iniciarse y se va a ir a la cicatrización, ¿no? Entonces, quiere decir que luego hasta los núcleos se pierden y esa zona es como si fuera una cicatriz, ya no va a ser viable, ya no va a ser viable y por eso es que nosotros diferenciamos el infarto reciente del infarto antiguo. Entonces aquí también, miren, ve cómo están las fibras con sus núcleos, pero vamos a ver cómo algunos ya quedan como espacios porque se han elongado las fibras, ¿no? Y producen, algunas han perdido sus núcleos, miren, ya no hay esos fibroblastos que conforman y unen al tejido, los haces musculares ya no están presentes, ¿no? Entonces, luego hay otra patología que vamos a revisar, que es la necrosis grasa enzimática. Generalmente, esta necrosis grasa enzimática también la podemos encontrar en páncreas, ¿no? Miren, aquí la necrosis grasa en sí es porque destrucción del epitelio ¿no? Justamente porque estas zonas que son generalmente productoras de zonas enzimáticas van a liquefactarse, se van a necrosar y van a destruirse el epitelio normal que conforma este tejido. Y vamos a ver presencia también de hemorragia y de infiltrado inflamatorio agudo, ¿no? Que está presente porque se han necrosado, ¿no? Estas zonas, ¿no? Del tejido. Esa es la necrosis enzimática. En varias otras patologías las vamos a ver, esta es una parte introductoria nada más, ¿no? Porque vamos a revisar otros casos donde ya lo vamos a ver los daños que producen, ¿no? Zonas de necrosis, zonas de otras alteraciones. Igualmente acá la necrosis grasa enzimática, miren, que está presente, ¿no? En el páncreas también, pues, una necrosis, las zonas están ocupadas por tejido graso, ¿no? Y forman pues aquí espacios. El tejido graso cuando se tiñe con coloraciones de hematocinesia, muchas veces se ven con espacios huecos blancos porque no capta la tinción, ¿no? A diferencia de otras zonas donde se ve todavía la destrucción del epitelio normal, pero todavía puede verse algo de coloración, ¿no? Pero cuando ya hay una necrosis total de tejido graso, el tejido graso no se tiñe, ¿no?
Entonces eso es lo que encontramos en la necrosis enzimática. Luego tenemos otra, aquí también, la necrosis enzimática, miren, necrosis grasa, se van formando como aspectos de vesículas, los cuales tienen un centro claro, ¿no? Luego aquí, la necrosis liquefactiva. La necrosis liquefactiva es también la destrucción de un epitelio, ¿no? Compacto o algo compacto, y sin embargo, este se va a empezar a dañar y esa zona se va a destruir, ¿no? Y miren, esta es una zona que ha habido una hemorragia y ha producido una, ¿no?, necrosis liquefactiva de esta zona, ¿no? Que es muy diferente a esta, que es una zona compacta, muy clara, entre lo que es sustancia gris, sustancia blanca. En cambio aquí no observamos que ha habido todo el daño que ha ocasionado en esta zona, en esta porción de tejido cerebral, que luego vamos a ver que la persona va a tener ciertas consecuencias, ¿no?, por este daño, que van a inhibirle de un comportamiento normal de la persona, ¿no? Depende si no solo se presenta en la zona frontal, se da según la limitación de algunas funciones que desarrollan en la zona donde se presente esa necrosis liquefactiva. Y acá miren también, entonces lo que nosotros hemos visto allá como una superficie medio hemorrágica, todo, acá miren cómo está prácticamente la arquitectura del tejido normal, se ha perdido, y están justamente las células aquí fragmentadas, como un tejido que ha sufrido un cambio en su arquitectura, ¿no?, normal. Entonces, destruido con presencia de infiltrado inflamatorio, crónico, agudo, generalmente no zonas, porque la necrosis liquefactiva lleva a que pasa por etapas hasta que ya esta zona ya es difícil poderla recuperar, ¿no? Se necrosa. Luego tenemos el pulmón. En el pulmón también, ustedes saben que el pulmón en esta etapa, sobre todo de que estamos de cuarentena, una vital importancia que tiene el pulmón, ¿no? Porque en ella, el pulmón y el corazón son dos órganos muy activos que nos permiten respirar y además, ¿no?, tienen que ver con la función de irrigación, tanto de llevar el oxígeno a todos los órganos como también la sangre a todos los órganos. Entonces vamos a ver que son dos órganos importantísimos que bombean la sangre y el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces miren, está conformada por alveolos, está conformada por una arteria pulmonar y por sus bronquiolos, que hay bronquiolos ¿no?, primarios, secundarios y terciarios, que son los bronquiolos. Entonces tenemos que los alveolos, que es casi como formación de una red, ¿no?, de tejido, generalmente glandular, ¿no?, de aspecto muy activo, ¿no?, muy activo. Entonces vamos a ver que generalmente estos alveolos, que deben estar distendidos, ¿no?, porque dentro de eso, en su interior, no debe haber más que oxígeno, ¿no? Aire, oxígeno. No puede, si en estas zonas, ¿no?, que forman nuestros alveolos, hay presencia de secreción mucoide, cada vez va a producirse una limitación del pasaje de oxígeno, del intercambio gaseoso, ¿no? Y vamos a ver que estos pacientes van a ir hacia la neumonía. ¿Por qué? Porque hay presencia de sustancias que obstruyen el adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, nos va a llevar a la neumonía. Entonces, vemos aquí que generalmente el pulmón tiene una zona de bronquiolos, tiene zonas de arteriales, vasculares, ¿no?, que según se van ramificando, según el nivel, ¿no?, de estos, ¿no? Pues sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2, pero ellos están diseñados en forma casi como con ramales, como si fueran arbolitos que van, ¿no?, distendiéndose para conformar en sí todo el lóbulo pulmonar.
¿no? Entonces, eso es lo normal, pero ahora viene, ¿qué pasa cuando nosotros encontramos una necrosis gaseosa en pulmón? Generalmente hay varias infecciones que producen necrosis gaseosa, pero la más frecuente en nuestro medio es la tuberculosis, ¿no? Entonces, la tuberculosis es una expresión de este tipo de lesión donde hay una necrosis, como su nombre lo dice, gaseosa, en medio, calcio, porque el calcio es una secreción blanquecina, ¿no? Y rodeado de un halo donde acá están justamente lo característico, porque aquí las células están destruidas ya, necrosadas, ¿no? Y él ha hecho, como quien dice, su cerco desde estas zonas, que todavía hay células inflamatorias, crónicas, todo, pero este centro es donde ya no hay forma de recuperar la celularidad, ¿no? Aquí tenemos una vista de la necrosis gaseosa. Miren, la necrosis gaseosa también tienen ustedes aquí que cuando encontramos nosotros una tuberculosis, generalmente cuando es atacada por un cuerpo extraño, ¿no? Que va a producirse una reacción, y esa reacción va a ocasionar que haya unas células grandes, ¿no? Que tienen unos núcleos casi hacia el borde en C, y eso es lo que caracteriza justamente a las células de Langerhans, ¿no? Son células grandes con núcleos extrapolados, ¿no? Y que además, ¿no? Están presentes generalmente cerca de las zonas nodulares. En un caso es muy raro que encontremos muchas células de este tipo. Generalmente están al borde, a los alrededores de las zonas, ¿no? Pero no dentro, porque ya se supone que el calcio está por aquí y todo lo que ha conformado esto ya está, ¿no? Generalmente cambiando, ¿no? Como han visto en la vista anterior. Miren, esto de aquí es esto de aquí aquí, ¿no? Sino que una vista está más cerca. Entonces, van formando en el pulmón diferentes tipos de zonas o focos de esta necrosis. Lo que aquí pueden ver una, aquí más, aquí otra. Entonces, esto ya se presenta en los pulmones justamente de pacientes que han tenido tuberculosis, ¿no? Donde va formando su complejo de Gong, van dejando justamente sus células gigantes multinucleadas, ¿no? O células de Langerhans, y presencia de infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Y vamos a ver que luego nosotros vamos a tener que buscar las coloraciones adecuadas para poder buscar y teñir la presencia de ellas, y luego buscar la presencia del bacilo de Koch, ¿no? Entonces, que son esas formas bacilares, cocoides muy pequeñas. Acá también, miren cómo se ve la necrosis gaseosa. Parece un paciente trasplantado, un paciente con problema de tuberculosis grave, ¿no? Porque varios focos de necrosis gaseosa, ¿no? Entonces se delimita muy bien la zona rosada que se ha necrosado y alrededor de presencia de infiltrado inflamatorio. Ahora, otra patología que vamos a ver es la del tofo úrico, ¿no? El tofo úrico también es una patología inflamatoria que se presenta generalmente por la presencia de incremento de ácido úrico, ¿no? Y que generalmente está en las zonas de cerca de las articulaciones donde hay inflamación, donde ahí se afecta mucho a los tejidos, miren, ve, blandos cercanos, y también hay cambios en los tejidos óseos, porque generalmente de tejido óseo se une una articulación y la afecta tremendamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que haya un depósito de los cristales de ácido úrico y convertidos en urato. Y tenemos que todo esto está recubierto de una cápsula fibrosa
que afecta generalmente a las zonas, generalmente de las manos o también zonas de extremidades, ¿no? Las zonas de las extremidades distales, generalmente, estos tofos gotosos. Generalmente la gota se presenta en personas también, bueno, que tienen ya cierta edad, ¿no? Una edad un poco más avanzada, muy raro que haya un tofo en niños pequeños o en adolescentes, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado también en nuestra dieta. Muchos pacientes que padecen de estos tofos gotosos van a ser producto de dietas muy copiosas, de repente en carnes, ¿no? En carnes, lo que va a motivar la presencia de este tofo. Y que hay zonas, en esas zonas hay una degeneración hialina, ¿no? Que se ven como copos de sustancias rosadas claras, ¿no? Y que ya no tiene, son acelulares, ¿no? Son acelulares, pero sí por el tamaño de la tumefacción pueden ocasionar serios problemas en las pacientes, sobre todo con dolor. Me refiero al dolor, a la sintomatología que sienten, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Generalmente van a ser tratados un tiempo, ¿no? Un periodo, y después la persona puede regresionar esta patología y otras veces volver a presentarse, ¿no? Entonces vamos a ver, acá están también, estas las zonas de fibrosis, ¿no? Y también hay zonas de reacción inflamatoria que están aquí. Ya, presencia de infiltrado inflamatorio y la presencia de acá, de zonas de fibrosis. Ese es lo característico de este urato, ácido úrico. Ácido úrico también. No sé, tan claro. Pero acá está la presencia de eosinófilos. Ajá. El tofo úrico también, miren. Como estas zonas son comprometidas y severamente, ¿no? Los depósitos de ácido úrico están aquí, ¿no? Esta es degeneración hialina. La degeneración hialina tenemos que generalmente está presente en varios órganos, la degeneración hialina. También puede estar presente en el ovario, ¿no? Cuando hay degeneración del cuerpo lúteo en cuerpo albicans, ¿no? Y observamos ahí la degeneración hialina. O de lo contrario, aquí también, cuando ellos han tenido acá una presencia de este es un útero, donde podemos haberlo seccionado por la parte anterior y donde observamos incluso presencia de miomas, ¿no? Los cuales han sido demostrados en la foto, y vamos a ver que luego qué cosa es lo que se encontró en estos, ¿no? En estos 3 órganos importantes que para el patólogo le ha preocupado y lo ha señalado, ¿no? Para que miren aquí estas zonas, que generalmente también son las zonas de los miomas, también pueden ser leiomiomas, también puede haber zonas de degeneración hidrópica, ¿no? Lo que, ahí está, el tejido fibroso, bastante compacto. Acá está. Miren aquí esta zona de degeneración hialina. Estas son las zonas. Se tienen de color rosado claro, acá son casi acelulares, ¿no? Estas son. Y acá hay presencia de infiltrado inflamatorio crónico. Puede estar presente. Pero esto es prácticamente en la degeneración hialina, son zonas acelulares, se tienen de color rosado, ¿no? Es lo característico de ellas. Aquí también,
zonas medias claras, acá se ven más claras, porque son las zonas de generación hialina, ¿no? Y esto no lo vamos a ver también en cualquier otra de las patologías donde ustedes van a ir empezando a reconocer, ¿no? A ver, aquí el hígado graso, el hígado también. En ese el tejido hepático, vamos a ver que generalmente está caracterizado, como ya histológicamente ustedes lo conocen, por una vena centrolobular, ¿no? Y que además tiene también una serie de trabéculas, ¿no? Que conforman justamente lo conforman alrededor del espacio, ¿no? De la vena del centro lobular, ¿no? Y forma un lobulillo hepático, ¿no? Y vamos a ver que entre estas formaciones tenemos también nosotros a la triada clásica, ¿no? La triada clásica del tejido hepático humano, donde hay presencia de una arteria, de una vena y de unos conductillos biliares, ¿no? Entonces vamos a ver que generalmente es la triada clásica en cada espacio porta. Generalmente nosotros, si bien es cierto, nos importa mucho sobre qué es lo que pasa con este hígado, ¿no? Porque lo vamos a ver después en metamorfosis grasa en los pacientes con esteatosis hepática, ¿no? Nosotros, miren aquí, en la metamorfosis de degeneración grasa, las vacuolas son macrovacuolas o microvacuolas. Hay vacuolas muy grandes, ¿no? Como vacuolas de mediano calibre y otras de pequeño calibre, ¿no? Entonces, imagínense, y se ven como espacios en blanquecino, pero sin embargo contienen grasa, ¿no? Entonces, ese es lo característico. ¿Cuál de ellos, cuál está predominando el tamaño vamos a ver que en la metamorfosis grasa, el núcleo se rechaza hacia un costado y su citoplasma está lleno de tejido de lípidos, más bien, ¿no? De sustancia grasa. Y vamos a ver que después ya esta degeneración grasa es difícil de revertirla muchas veces, ¿no? Las macromoléculas o micromoléculas. Ah, ya no hay más diapositivas. Ya no hay más diapositivas. Ya, bueno, ahí culminó la práctica 2. Ya, la práctica 2, generalmente, ¿me escucharon? ¿Me escuchan? ¿Aló? Chicos. Sí, doctora. Ya. Entonces, estas son las dos clases introductorias de lo que es la práctica. Ya después quizá porque para reconozcan lo que es una degeneración hialina, lo que es una necrosis enzimática, ¿no? Es la parte introductoria. Ya después estas mismas las vamos a ver en otras patologías en formas más detalladas, donde vamos a explicar por qué se producen estas lesiones y qué otras cosas más se encuentran según la variedad del diagnóstico. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Han leído su muestra? Tienen su guía de prácticas, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen guía de prácticas? En virtual. Sí. Virtual. Sí. Ya, así, ya. Entonces, para que en cada práctica también ustedes puedan mirar, un poquito leer y luego preguntar, ya preguntar sobre algunas alteraciones que puedan, o motivación de que de repente quieren que se les muestre mejor una célula tal o que, para que ustedes no, les sea fácil reconocerlo,
¿no? En cada patología, diferenciarlo, sobre todo. ¿Ya? ¿Preguntas? Creo que la primera parte ya incluso la habían visto con el doctor Ángeles, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya, qué bien, ya. Ya. ¿Preguntas? No. Doctora, Doctora, ¿Ya les han consulta. repartido? Sí, dígame. en un examen práctico, lo que se pregunta es acerca de la placa en general o se señala alguna parte en específico de la lámina, perdón. Puede haber variedades. Muchas veces podemos poner una lámina total y decimos, describa las características que encuentra en esta patología. O de repente con una flechita le ponemos, pongamos que son ya un pulmón con células de necrosis gaseosa. Entonces le ponemos, describa usted la estructura que observa y en qué tejido se presenta. Entonces usted dice en necrosis gaseosa y se presenta generalmente en tuberculosis o también describan en otras patologías, tales. Así. ¿Sí? Son puntuales, no son complicadas, ¿no? Pero sí tienen que saber las características de cada patología, ¿no? Si hay inflamatorio, ¿qué tipo? ¿Crónico o agudo? Si hay qué tipo de células, ¿no? Eso es nada más. Punto. Como les digo, son cosas muy puntuales las que tienen que conocer y diferenciar para el diagnóstico, ¿no? Ya, doctora, gracias. El seminario ya les llegó. Los Los temas en seminarios, general nos han dado. ya los temas y se van a dividir para su ponencia o no. ¿Con usted vamos a hacer el seminario, doctora? Se hacen con los grupos. No sé cómo le ha dicho el doctor Ángeles. ¿Qué les dijo? La verdad yo no sé. No Mis se ve. compañeros No, quizás saben. No, sí, doctora, nos dijo que los lunes y miércoles eran las prácticas y que los martes eran los seminarios. Así que si es ya, que estamos con ustedes de lunes a miércoles, con ustedes el seminario. ya. Entonces, el seminario no lo tienen porque recién lo van a preparar su seminario, ¿no es cierto? ¿Sí? Su Sí, seminario doctora, sería mejor que recién lo para van la a próxima a semana. la próxima semana, claro, a la próxima semana ya tienen su seminario, entonces ya se pueden dividir entre, o sea, ¿cuántos alumnos son ustedes? Somos 16. 16. Ya, entonces hay que ver, creo, no sé cuántos seminarios hay, no sé si 3 o 4 seminarios en la primera rotación, y si son 4, se dividen 4 por cada grupo, ¿no? Por cada tema, 4, para así poder, que todos tengan la oportunidad de preparar su trabajo, de exponer, escucharlos y también, por supuesto, los demás hacer preguntas referentes al tema. O sea, lean, siempre hemos quedado que los seminarios, o sea, pongamos que le toque infarto, ¿no? Ya, infarto. Entonces, exponen sobre infarto desde lo que es, por qué es el infarto, la etiología, todo, ¿no? Se subdividen la exposición, ¿no? Las características fisiopatológicas y luego de ahí las características del diagnóstico. No me interesa mucho el tratamiento. Si pueden, lo pueden tocar, pero no el tratamiento. Lo que me interesa es que ustedes estamos en la parte de lo que es el diagnóstico y qué es lo que causa ese problema, ese daño para presentarse esa patología. Y lo que sí, como les decía, se dividen y todos lo vamos a hacer, si es virtual, así cada uno va a exponer y va a presentar la parte que el de actor correspondido, ¿no? Y luego los otros alumnos, incluso que participan, que no les tocaron, pueden traer temas referentes a la patología o al tema que tocó, ¿no? Por ejemplo, puede ser que uno presente, vamos,
presencia de infarto en personas jóvenes o en deportistas. Entonces lee su artículo que lee, hace un pequeño resumen sobre el infarto en deportistas, por ejemplo, ¿no? Otro dice, no, bueno, doctora, yo he leído que hay un tratamiento, o que hay el impacto que tiene la aplicación de tal sustancia o tal ampolla en pacientes que tienen infartos agudos, ¿no? Entonces, cada cual, como le digo, puede buscar en algún tema referente, pero todo tiene que ser con infarto. Si toca, por ejemplo, diabetes, todo con diabetes, o sea, a eso nos referimos, porque todo el mundo lo que interesa es ampliar y discutir diferentes temas referentes a una patología, ¿no? Eso es lo que siempre hemos hecho. ¿Preguntas? Los que traigan información extra no tienen que hacer diapositivas y exponer, solo es como comentando, ¿no? Claro, como comentando, claro. Yo he leído un artículo tal, pueden poner de repente, sí pueden poner, depende de su artículo que han visto de repente. Ya, por ejemplo, en la American Journal dice un artículo sobre niños con tal cosa y a punto. Lo menciona, lo habla y lo contribuye. Porque lo que tratamos es que todos tratemos de vertir más información acerca del tema, ¿no? El tema que tocó, nada más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros mismos nos repartimos, dependiendo de los seminarios que hay. Sí, claro, ¿Por afinidad? depende de los, claro. Sí, generalmente, miren, puede ser por afinidad o por, no sé, eso véanlo ustedes si quieren por afinidad o por sorteo de qué persona. O no sé si ustedes tienen algún inconveniente. Por ejemplo, algunos grupos decían, ya no nos vamos a reunir por una lista 444. Otros decían, no, bueno, queremos por grupos de nuestras amistades. Bueno, háganlo. La cosa es que tiene que ser 444, ¿no? Para que así, si es que son 4 seminarios, todos tengan la oportunidad de exponer, ¿sí? Entonces, igualmente, la división es cosa de que ustedes mismos se lo puedan escoger. ¿Mm? Para que a veces en grupo trabajan, ya tienen ustedes sus grupos, ¿no? Con los quienes trabajan, o si gustan puede ser por orden de lista también, ¿no? Para que se puedan preparar sus trabajos y cada uno ya se subdivide el tema, ¿no? Y todos tienen la oportunidad de hacer una partecita del tema, referente al tema. Y como les decía a los otros, no es que también no dicen nada, sino que nosotros también leen algún artículo y dicen, donde contribuye, yo he leído en tal artículo, tal cosa, y aporta, ¿no? De eso se trata. ¿Sí? ¿Escucharon? Sí, sí se escuchó, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ese es el trámite del curso. Quizás aquí, bueno, en esta no he habido, pero en las otras que vea, vamos a tener bastante, yo les voy a poner diapositivas de la macroscopía, la histología y la microscopía, ¿no? Porque de todas maneras, yo sé que ustedes han llevado histología, pero probablemente no recuerdan algunas cosas, entonces es mejor volverlas a revisar, repasar la parte macroscópica porque no tienen la oportunidad de ver el tejido directamente, pero con una imagen puede hacerles recordar, ¿no? Cómo es este tejido que hoy en día lo estamos presentando con una determinada patología. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, doctora. Ya. Entonces, dígame. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Doctora, Sí. sobre los cuadernos de dibujo a revisar. Ya, a los cuadernos. Sí, también eso hacíamos, a todos les pedíamos que por favor dibujen, no copien y peguen, porque ustedes una foto, la pegaban, no, ese no tiene chiste. La cosa es que ustedes lo dibujen porque cuando ustedes lo dibujan, ¿qué sucede? Es una expresión de cada cual, ¿no? Cada cual expresa cómo ve un tejido, ¿no? Entonces,
Por supuesto que muchas veces las que los hacen mejores los trabajos son las chicas, porque ellas le ponen mucho color, ¿no? Contrastan también el núcleo del citoplasma, ¿no? Y sus características tienen que ser, pues, acorde a lo normal, ¿no? O sea, no puede ser que de repente, como les digo, haya por decir, ni siquiera se ve un alveolo, no parece pulmón, ¿no? Entonces tiene todo el mundo, así sea sus trabajos un poco abstractos, pero tiene que ser lo que realmente representa la histología, ¿no? ¿Ya? Entonces pueden hacerlo, sí, y poderlo proyectar, ¿no? O de lo contrario, no sé si algunos querrán dibujar a mano alzada, no sé, ya está. Pero sí tiene su puntaje, su cuaderno. Ujú. Y sus seminarios. Sí, doctora, lo que pasa. Sí, dime. ¿Me ¿Ah? escucha? ¿No? ¿Me escucha, doctora? No te escucho. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Sí, lo que pasa es que el doctor había dicho que teníamos que hacer el dibujo por el mismo team. No sé si usted también va a querer eso o vamos. Quiere que dibuje por el mismo team, pero no sé si todos podrán hacerlo. Doctores, no se puede, es muy complicado. Sí, yo me imagino. Yo me imagino. Ay, qué gracioso el doctor. No, es que hay un sistema, sí hay un sistema que ahora están utilizando para hacer el dibujo, pero todavía no creo, no sé si todos dominen, entonces no es que el interés que uno les jale, pero de repente puede ser que se aplique la plataforma, pues yo sé que sí lo están haciendo en otros lugares, pero poco a poco. Por supuesto que no va a ser una cosa para bajarle la nota. Ay, el doctor, qué chistoso, ha hecho que dibujen por la misma plataforma. Sí, bueno, hay estructuras que poco a poco pues, seguirán dominando, es lógico. Ujú. Pero no, conmigo no hay ningún problema. Poco a poco ya yo sé que lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Doctora, entonces también lo tenemos que dibujar por Teams y presentarlo así, o podemos hacerlo de otra manera. Sí, pues yo pienso que no necesariamente si lo pueden hacer, no lo pueden hacer por Teams, pueden ustedes hacer sus dibujos y pasar su cuaderno, ¿no? Su cuaderno como ustedes están viendo más o menos las diapositivas. Ustedes dibujar más o menos, por ejemplo, ahí que yo les he mostrado un pulmón, ustedes demostrar ahí cómo es el alveolo, cómo está conformado por su bronquiolo, cómo está conformado por vasos sanguíneos, punto. Y esta es su diseño, su esquema, ¿no? Ujú, ¿sí? ¿Me entendieron? Doctora, entonces sería dibujado o señalando las partes en una imagen. No, yo pienso que tienen que dibujarlo, no es señalar de una imagen ya, ustedes lo señalan nomás, no, hay que Mm, dibujarlo, sí. Entonces, disculpe Ujú. doctora, entonces ¿cómo lo presentaríamos? ¿Lo escanearíamos o qué? O su cuaderno, no tienen su cuaderno, lo pueden hacer y lo escanean su cuaderno, no pueden dibujar, Sí, sí, o Claro, sí, por foto. claro, sí, también. también, sí, por foto también, pero que sea hecho por ustedes, por supuesto, no la fotocopia de la Atlas, de donde sea que lo ponen ahí, no, sino hecho por ustedes. Ujú, sí, claro, Doctora, sí, porque entonces yo no. solo es dibujar una lámina y poner qué patología hay en esa lámina y en qué órgano se encuentra, nada más, ¿no? Sí, claro, porque a veces ustedes saben que cuando estaban en las prácticas, algunos hacían su dibujo a mayor aumento y después a menor aumento. O sea, hacían, ¿no? A diferentes aumentos su trabajo, pero acá sabemos que no se puede, por las facilidades, no se puede ser tan exigente con que ustedes gráficamente reconozcan, por ejemplo, y ustedes un pulmón le ponen allí,
Aquí está el alveolo, los alveolos, luego aquí está ¿no? Dibujan su bronquiolo, aquí dibujan ustedes sus vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces ya está, listo. O si es el calcio, igualito, entonces no va a haber, yo creo que no se va a ser muy exigente de que toda la estructura y amplia, no, porque no es factible. Ujú, ¿sí? ¿Está bien? Doctora, encuentro la entrega Sí, doctora. del cuaderno, ¿qué será al final? ¿Cómo? Encuentro ¿La la entrega entrega? del cuaderno. Ya, Ah, del cuaderno, sí. Yo les voy a poner, la próxima, les voy a poner en el calendario la entrega de su cuaderno, para cuándo su examen, todo, para que no haya ningún problema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Doctora, ¿va a haber examen práctico? ¿Mm? ¿Qué dicen? Dijo ¿El que va a examen haber, práctico? va a haber examen. Dijo que Claro que tiene que haber examen. Va a haber examen, va a haber un pasito y después un examen, claro, de la práctica del grupo, ¿no? Sí, eso sí. vamos a tener un pasito entonces. Sí, también, claro. Según la cantidad de prácticas, no sé cuántas prácticas tienen esa primera parte. ¿Cuántas prácticas tienen? ¿Saben? ¿No? ¿Han visto? Yo no tengo intersílabos, pero voy a imprimirlo el sílabus para ver cuántas prácticas. Sí, creo que tienen a cuántas, 5 o 6 prácticas seguro, ¿no? Y En según eso total ya es tenemos 12, pero para todo el curso. 12 para todo el curso. Ah, entonces, pero creo que son 3 rotaciones. Ustedes tienen como 4, 4, 4. 4 por 3, 12, sí, como 4, 4, ¿no? Más o menos. Entonces, ahorita si han hecho 2 prácticas, de repente les falta 2 más, y según eso ya, entonces, antes que sea la última práctica, ustedes les tomaré un pasito. Yo les pregunto, les hago unas cuantas preguntitas y ustedes así pueden ir ya teniendo su nota. Ujú, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Mm, ¿Sí? Sí, sí, Ya, sí, ya, está bien. ya, bien, bien. Disculpe, doctora. Sí. O sea, ¿van a hacer preguntas que usted va a hacer a cada uno o un formulario en Google? No, un formulario, por supuesto, va a ser un cuestionario, y todos van a ir contestando, claro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, un cuestionario, que no va a ser de muchas preguntas, algunas de las que hemos incluso revisado, y ya está, nada más. Ujú, ¿sí? ¿Van a ¿Alguna hacer pregunta? las imágenes o solo preguntas tipo No, teórica? con imágenes, porque es un curso de práctica. Claro, con imágenes. Y le ponemos, esta es una imagen, describe usted tal cosa, descríbate, ¿no? Ujú, sí, ¿está bien? Sí, ¿Alguna doctora. pregunta más? Cualquier cosa que ustedes tengan alguna inquietud, llámenme y me preguntan, no hay ningún problema. Lo solucionamos. Ujú. ¿Y quién es la delegada del grupo? Chicas, ¿quién es la delegada del grupo? ¿Delegado o delegada? Aún no tenemos, doctora. O tienen que nombrar un delegado o delegada del grupo, ¿ya? Del grupo 4. Doctora, una consulta. ¿El día de mañana vamos a tener seminario o práctica? Porque ¿Cuándo? mañana, Mañana. mañana es miércoles, porque en el cronograma de patología
dice que los lunes es práctica, los martes no hay nada y los miércoles es seminario. Y es por semana. Y en total son 5 prácticas hasta Sí, antes del sí, sí, primer examen. sí. Pero lo que sucede es que creo que mañana no creo que ustedes tengan ya el seminario. Probablemente va a tener que ser la próxima semana, ¿no? O ya lo tienen. No, y entonces el lunes que viene sería la práctica. La práctica 3 o ya, claro, práctica 3. Sí, la práctica 3. Y los martes no tendríamos nada. Los martes, Que yo no veo en sé qué. en el cronograma que dice, sí, Disculpa, pero Juan Carlos, hay 2 prácticas por semana y un seminario. Todos los días tenemos clases. ya, sino Sí, que estaba leyendo acá. Por eso, sí, 2 prácticas y un seminario. Así es. Lo que sucede es que quizás yo no les exijo para mañana porque de repente todavía no lo han preparado, pero la próxima semana sí, ya deben tener todo. ¿Sí? Doctora, ¿y ¿Está bien? van a haber 2 seminarios? Seminario. No, me imagino que deben haber más de 2 seminarios, ¿no? Deben haber 3 seminarios, creo. No sé cuántos seminarios, no he visto la programación En total sí, estoy viendo que hay 12 ahorita. Pues recién me ha pasado. seminarios. ¿Cuántos? 12 en total. Pero Ah, en imagino, todo el curso, en todo el curso. Claro, sí, es lo que veo, 12 en todo, claro. en total. Pero como yo les digo, como es un seminario por semana y esa semana no Ah, estamos, ya, ¿no? Me preguntaba si iban a ya. haber seminarios la próxima semana o lo íbamos a tomar de uno en uno. Ah, claro. Muchas veces cuando no si les ha dado tiempo, a veces hacíamos 2 seminarios en una semana. O sea, como los seminarios tampoco son tan extensos, ¿no? Entonces hacíamos 2, a veces hacíamos 2 grupos se ponían, pero ya le damos tiempo a que preparen su trabajo. ¿Sí? ¿Está bien? sí. Porque tendrían que ser como, si son 12, son 3 rotaciones, son 4, entonces si no el